Hola, mi nombre es Jason Hannas y tuve una experiencia cercana a la muerte el 2 de abril de 2020. Antes de contarles lo que viví, quiero hablar un poco sobre mi infancia. Nací en 1970 y fui criado por mis abuelos dentro del catolicismo. Desde pequeño estuve rodeado de religión, pero a los 7 u 8 años empecé a vivir en un hogar muy problemático y abusivo. Esa etapa oscura de mi vida me hizo perder la fe en Dios. ¿Cómo podía él permitir tanto sufrimiento? A esa edad dejé de ir a la iglesia y de hablar con Dios. Simplemente dejé de creer. En la adolescencia seguí por ese camino, completamente desconectado de cualquier cosa espiritual. No fue hasta muchos años después, en 2020, que algo completamente inesperado cambiaría mi vida para siempre. A finales de marzo, en el trabajo, ya se hablaba del COVID. Yo tenía 49 años y me sentía fuerte, invencible, como muchos hombres creen que son. Pensaba que nada me iba a pasar. Pero el 2 de abril, después de llegar del trabajo, me sentí muy cansado. En los días anteriores había notado un sabor a sangre en la boca al despertar, pero pensé que tal vez me había mordido la lengua. Esa noche preparé un sándwich y, al dar un bocado, comencé a toser sangre roja, viva. El sabor era terrible, no entendía qué pasaba, tosía sin parar, y pronto el plato estaba cubierto de sangre. Empecé a entrar en pánico, no podía respirar. Fui a la cocina, todavía tosiendo sangre, buscando aire desesperadamente. Intenté llamar por videollamada a mi exesposa, que es enfermera. No sabía qué hacer. Cuando finalmente respondió, yo apenas podía hablar. Tosí y el teléfono se llenó de sangre. Ella se asustó y gritó mi nombre. Alcancé a decirle, con mucho esfuerzo, que me sentía muy mal, que estaba cansado, y le pedí perdón por molestarla. Esas fueron mis últimas palabras antes de perder el conocimiento. Desperté en la unidad de cuidados intensivos. Todo estaba oscuro, tenía tubos en la garganta, catéteres, cables por todas partes. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Lo primero que sentí fue una presencia. No la veía, pero sabía que estaba allí, en la esquina superior izquierda del cuarto, cerca del techo. Era algo que no se puede explicar con palabras. No era miedo, era paz, un consuelo profundo. Esa presencia nunca se alejó de mí durante los días que estuve en el hospital. Aunque el dolor era insoportable, me habían drenado 2 litros de sangre de los pulmones. Yo sentía que no estaba solo. Siempre que me despertaba o me movía, sabía que eso seguía ahí. Con el tiempo, empecé a recuperarme físicamente. Aunque había perdido 75 kilos, estaba tan débil que no podía ni levantar los brazos. Fue durante una tarde, probablemente entre las 3 y las 4, cuando sentí que ya no podía más. Mi cuerpo no tenía fuerzas, y fue entonces cuando, por primera vez desde los años 70, lloré y clamé a Dios. Le supliqué que no me dejara morir. Le pedí perdón. Le dije que nunca dejé de creer en Él, pero que me había alejado. Lloré con todo el alma. También pedí perdón a Jesús. En ese mismo instante, salí de mi cuerpo. Flotaba sobre el techo, viendo todo desde arriba. En una fracción de segundo, supe cosas que jamás podría explicar. Veía a los médicos, a otros pacientes. Todo se sentía claro. Ya no había apego por mi cuerpo. Solo había luz, amor, paz, plenitud. Me invadió un sentimiento de total pertenencia. Sentía que había vuelto a casa. Estaba en presencia de Dios Padre. Lo supe sin necesidad de pruebas. Todo el dolor desapareció. Me sentía joven, lleno de vida, de energía. Y entonces apareció otra presencia. No la vi, pero la reconocí. Era Yeshua, Jesús. El amor que Él me transmitió fue tan grande que me sentí completamente aceptado. No hubo juicio, solo compasión. En ese lugar no existe el tiempo. Todo se siente, todo se sabe. La comunicación es emocional, telepática, instantánea. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo haber sido 1 minuto o 1000 años. Pero me sentí amado. Sentí el amor del universo, del Padre, de Yeshua. Y luego, 2 manos cálidas tocaron mi pecho. Sentí como me empujaban suavemente de regreso a mi cuerpo. Fue como caer lentamente. De pronto,
Todo se apagó. Desperté con médicos, llamando mi nombre. Miré hacia donde había sentido aquella presencia, pero ya no estaba. Me sentí perdido. ¿Cómo iba a contarle a alguien lo que viví? ¿Quién me creería? Entré en una depresión muy fuerte, no por lo vivido, sino por haber regresado. Quería estar en este cuerpo otra vez. Quería volver a casa. No entendía por qué me había pasado esto a mí. Fue entonces cuando escuché una voz muy clara en mi mente. Le dije a Dios, escogiste a la persona equivocada, y él respondió con fuerza y amor, ¿por qué no tú? Eres mi hijo. Caí de rodillas al pie de mi cama. Ese fue el verdadero inicio de mi camino espiritual. Desde entonces, he pasado por un proceso de transformación. Ha sido difícil, pero hermoso. Mi experiencia cercana a la muerte cambió mi vida en todos los sentidos. Hoy sé por qué estoy aquí. Tengo un propósito, y aunque muchos lo olvidan, estamos viviendo la mayor historia de amor jamás contada. Solo necesitamos recordar quiénes somos realmente.